Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a continuar con el estudio bíblico del día de hoy. Estamos con el libro de Proverbios, un libro poético, y vamos a ver el capítulo 28 y el capítulo 29, vamos a ver hoy. Son proverbios antitéticos. Vamos a ver que nuevamente nos vuelve a hablar acerca de una antítesis y siempre va a estar hablando de lo mismo, el hombre necio por un lado y el hombre sabio por el otro. Entonces, vamos a seguir con el mismo método de estudio, con los versículos más importantes o más que nos dejen más riquezas, que todo en sí es lo que todo el libro nos habla de grandes riquezas. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el capítulo 28, versículo 1. Y fíjense cómo comienza, dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Bueno, ¿qué nos está hablando acá? Acá nos está hablando acerca de que huye el hombre impío. A ver, siempre va a estar hablando del mismo hombre, el necio, el insensato, el imprudente, el malvado, el hombre malo, el hombre sanguinario aparece por ahí también, que es el asesino, o sea que es el hombre sin Cristo. Entonces acá está hablando del impío que huye, corre el impío sin que nadie lo persiga, que es lo que nos está diciendo este Proverbios. Obviamente que está hablando de que está perseguido el impío, pero nos dice que nadie lo persigue. ¿Cuál es el problema? Bueno, lo que estamos viendo es que este hombre impío se encuentra paranoico. Cuando estamos en un estado de paranoia, donde no dormimos, donde hay insomnio, hay paranoia, ataques de pánico, que estamos acostumbrados a escuchar que gente tenga ataques de pánico, son opresiones demoníacas, pero todo producto del pecado. Las consecuencias del pecado lo lleva a que viva paranoico, a que viva perseguido, a que no pueda dormir, a que no tenga descanso, a que tenga que tomar pastillas, a que a la noche escuche ruidos, a que le toquen los pies a la mañana, a que vea cosas, a que vea demonios, va a vivir perseguido. Entonces, lo que está diciendo este Proverbios es que este hombre huye, corre y nadie lo persigue. Claro, porque lo vemos y es todo espiritual. Entonces, este hombre se encuentra paranoico, se encuentra endemoniado. Pero más el justo está confiado como león. Esto es lo que trae la paz de Cristo. Esto es lo que nos habla de la paz de Cristo, que el justo, a ver, obviamente que no existe un hombre justo, un hombre perfecto, un hombre santo, pero sí que hubo uno que se llama Jesucristo. Entonces, nosotros estamos justificados por la fe en Cristo. Entonces, ahí tenemos la justicia de Cristo. Entonces, cuando ya estamos justificados por Cristo, estamos delante del Padre en una situación de justos. Entonces, acá lo que nos dice es que más el justo está confiado como león. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Que el hombre justificado en Cristo, el hombre que ha sido perdonado sus pecados, que está en paz con el Padre, va a encontrar que se encuentra confiado, no paranoico, no perseguido, no con ataques de pánico, no huyendo y que nadie lo persiga. Entonces, bueno, esto es lo que nos está hablando el capítulo 28, versículo 1. Y esto es muy común cuando vemos las personas que están, los endemoniados, los que están en el loquero, personas que están mal, ven demonios por todas partes. Por eso le diagnostican esquizofrenia y todo este tipo de enfermedades. Entonces, lo que vemos es que, ¿cuál es la situación? El diagnóstico médico, si bien la psicología, la psiquiatría, la medicina, le ponen nombres: paranoia, esquizofrenia, insomnio, ataques de pánico, bipolaridad. Bueno, todas estas cosas, todos estos nombres, espiritualmente nos dice una sola raíz: pecado, que es la consecuencia de los pecados. Por eso, con urgencia, esta persona necesita el perdón. Con urgencia, esta persona necesita conocer a Cristo y entregar todos sus pecados a Cristo y arrepentirse y entregar todos sus pecados. Ahí va a empezar a dormir. Ahí va a tener paz con el Padre. Ahí va a empezar a tener descanso y ahí va a empezar a estar confiado como un león. Versículo número 2. Por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos,
Mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Bueno, ¿qué nos dice acá? Acá nos dice que por la rebelión de la tierra, ¿por qué hay una rebelión en la tierra? Bueno, rebelión en la tierra es porque el hombre nace enemigo de Dios, nace en rebeldía. Entonces, la naturaleza del hombre es estar en contra del plan y del proyecto que Dios tiene para el hombre, para la humanidad. Entonces, al pelear con Dios, se revela lo mismo que hizo Satanás, que se rebeló contra Dios y dijo, iré al cielo y allí estableceré mi trono. Entonces, acá vemos que el hombre también, rebelión. La rebelión de la tierra, acá entonces, este hombre rebelde, por la rebelión que hay en la tierra, los príncipes son muchos. ¿Qué representaría príncipes? Bueno, príncipes nos habla a lo largo de toda la historia de la humanidad, gente influyente, gente que a lo largo de la historia siempre estuvieron en el poder, fueron personas influyentes a nivel mundial, tanto como líderes políticos, presidentes, reyes, faraones, bueno, todo tipo de gente que eran influyentes. Hoy tenemos gente influyente, obviamente. Por ejemplo, tenemos los políticos, que son gente que tiene un alto rango jerárquico y que lo que hacen influye, impactan las personas. Y fíjense qué bonito que por esta rebelión de la tierra, esta rebelión, esta maldad que el hombre tiene en la tierra, aparecen muchos príncipes. Y estos príncipes, obviamente, que van a obedecer a su padre, a Satanás. Entonces, hoy estamos viendo que estos príncipes, por ejemplo, los políticos, están implementando las leyes, leyes de género, igualdad de género, podemos ser todos homosexual, que se enseñe en la escuela la homosexualidad, el ser travesti, que cada uno es lo que se autopercibe ser. Se puede abortar, fíjense qué bonito, no es asesinato, te dicen los señoritos. No, 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 esto no es un asesinato, no, 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 acá el feto, hasta que no salga del vientre, no es un feto, te dicen, no es un bebé. Bueno, ya pasa, excede todo el sentido común. Pero ¿qué es lo que pasa? El hombre entenebrecido, el hombre corrupto por su pecado, no es que no puede entender, no quiere entender y está turbado. Tiene una mente oscura, por eso necesita el perdón de los pecados. El problema, al que haber una iglesia ausente, no hay hijos de Dios, no, hijos de Dios hay, pero no hay gente de luz, no hay luz en la tierra. Entonces, ¿por qué? Porque la iglesia está siendo apagada. Entonces, aparecen estos príncipes del mundo, estos que son soldados de Satanás, que son influyentes, y aparecen a manejar el mundo. Y la iglesia, al estar ausente, desaparecen y ellos hacen todo lo que quieren hacer. Hoy tenemos influyentes de todo sentido. Un periodista puede ser un príncipe de este mundo, porque el periodista, si lo escuchan y mucha gente lo siguen, lo lleva por donde quiere. Personas pecadoras, fíjense que está hablando que por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos. Hay muchos príncipes en todas áreas. Hoy tenemos personas que representan la homosexualidad, tenemos un actor famoso por ahí que representa a los homosexuales, tenemos un travesti que tiene programas de televisión y que apunta a toda esa comunidad, tenemos gente política que apunta a la corrupción y todo. Entonces, en todas partes. Tenemos deportistas que por ahí son famosos, son influyentes, que lo que dicen tienen 800.000 reproducciones y lo que dicen la gente lo toma como algo, una palabra santa y le hacen reverencia. Cuando lo único que hacen por ahí es pegarle bien a una pelota de fútbol o por ahí lo único que hacen bien es jugar bien al tenis. Pero eso les da derecho a opinar. Entonces, hoy por ahí tenemos gente famosa, no sé, por ahí decimos un decir Cristiano Ronaldo, un jugador de fútbol de elite, y Cristiano Ronaldo se puede sentar en un programa y empezar a opinar lo que quiera, que la gente va a decir, wow, si lo dice Cristiano Ronaldo tiene que ser así. Y esos son príncipes, son gente influyente. Entonces, por eso ahora vamos a ver un poco este enfoque de los príncipes y lo que es el rol de los justos. Entonces, acá lo que estamos viendo es que por la rebelión, los príncipes son muchos. Más, por el hombre entendido y sabio permanece estable. Acá estamos el hombre sabio, el hombre entendido, el hombre que se basa en las escrituras, permanece estable. Pero esto es lo que hoy es una ausencia de hombres sabios, de personas con ciencia, con inteligencia, que sepan guiar a un pueblo, que sean luz. Por eso
Fíjense que en esta cuarentena están volviendo todos menos las iglesias. Recién vengo de hacer unas compras y está todo abierto. Está todo abierto, están los supermercados abiertos, las tiendas de ropa, las ferreterías, todos los tipos de comercios, excepto la iglesia. Igual da igual, porque si abren las iglesias acá sería lo mismo que nada. ¿Para qué van a abrir las iglesias? Porque aunque abran, no son luz. Porque van a abrir las iglesias y se van a poner a tocar la guitarrita, a hacer oraciones tontas y a vivir como quieren. Pero eso es oscuridad. Lo que estamos hablando es que hayan iglesias que enseñen con ciencia y con inteligencia y que puedan alumbrar a la oscuridad, a esta rebelión que hay por el mundo, que se están enseñoreando. Y a eso estamos llamados los hijos de Dios. Versículo número 3. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Bueno, acá está hablando, fíjense, de lo mismo. Fíjense cómo viene de un versículo aislado, conjugado con el otro. Por ejemplo, nos está hablando de los príncipes, de los influyentes, de los hombres importantes en el mundo, y ahora nos dice que el hombre pobre de espíritu está hablando, el hombre pobre y robador de los pobres, acá está hablando de los que se señorean de los pobres, es como lluvia torrencial que deja sin pan. Esto es lo que hacen estos hombres malos, que dejan sin pan al pobre. Entonces acá nos está mostrando la naturaleza de la corrupción del hombre. La naturaleza de cómo el hombre se encuentra, de cómo el hombre se encuentra en este estado de corrupción, en este estado de putrefacción, de que es robar al pobre. Y al pobre, obviamente, porque siempre es una cuestión de poder, una cuestión de autoridad, de dominio sobre otra persona. Versículo 4. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Fíjense la diferencia que encontramos en este proverbio, en 28:4. Fíjense lo que dice primero. Los que dejan la ley, ¿qué es la ley? La Biblia. Los que dejan la Biblia, la palabra de Dios, y no hablamos de lo que escucharon que dijo un pastor, lo que dice tal iglesia. No, la Biblia, la palabra, esto es la palabra de Dios. Los que dejan la ley, los que dejaron de lado la Biblia, el consejo bíblico, ¿qué van a hacer? ¿Van a alabar a Dios? ¿Van a glorificar a Dios? No. Alaban a los impíos. Entonces, tenemos el mundo que obviamente no tienen Biblia, no tienen la palabra de Dios, se alejan de la ley, de los preceptos, y van a alabar a los impíos. ¿A quiénes van a alabar? Y a los que hacen aborto. ¿A quién van a alabar? Y a los presidentes corruptos. A todos menos a los que van por el camino correcto. Incluso en el sistema religioso. Vemos que, fíjense en el sistema religioso cómo funciona esto. Los que dejan la ley, ahí tenemos muchos en las iglesias, la mayoría, que dejan la ley, dejan la Biblia. Esto es rarísimo de que no es rarísimo, pero es algo, debería ser raro, de que como en una iglesia no van a leer la Biblia, no van a estudiar la Biblia. Cuando si yo quiero estudiar, no sé, ingeniería, voy a estudiar libros de ingeniería. Donde voy a estudiar, no sé, medicina, voy a estudiar libros de medicina. Quiero estudiar botánica, voy a estudiar libros de botánica. Pero qué loco, que vamos a la iglesia y hacemos cualquier cosa menos leer la Biblia. Entonces voy a la iglesia, voy a tener entretenimiento, voy a tener show, voy a tener música, voy a tener todo tan bonito, todo menos la Biblia. Entonces ahí tenemos iglesias que dejan la ley. ¿Y qué van a hacer cuando dejan la ley? Como nos dicen en el Proverbio 28:4. Cuando las iglesias cierran la Biblia, cuando las iglesias dejan de lado la palabra de Dios, van a alabar a los impíos. Dejan de adorar a Dios, si alguna vez lo hicieron, pero se van a dedicar a alabar a los impíos. Por eso tenemos iglesias corruptas que donde no se lee en la Biblia, el pueblo termina adorando a los pastores, terminan idolatrando a cristianos, a seres humanos, al dinero, a las sanidades, a los milagros. Entonces ahí tenemos el ser humano, cómo se corrompe dentro de una iglesia por haberse alejado de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la persona que no tiene palabra, la persona que no tiene Biblia, ama a los hombres malos, aman a los impíos, porque ellos mismos son impíos. ¿Se entiende? Entonces, cuando estamos hablando de que
Si tenemos principios, tenemos que conocer la Biblia para saber en qué nos manejamos. Pero hoy leer la Biblia es ciencia ficción. Y gente que se postula como pastores que no estudiaron la Biblia, ni la leyeron, pero ellos soñaron que iban a ser pastores. Y lo más triste es que de las iglesias le dan el título de pastor. Y así estamos. Pero ellos idolatran, alaban al pecado, alaban al mal, le dan la gloria a Satanás. Muy encubierto, obviamente, con un lenguaje religioso. Pero más los que la guardan, fíjese, los que guardan la palabra, los que leen la palabra y la ponen por obra, contenderán con ellos. Fíjense que acá estamos hablando del sabio y del necio. El necio es este religioso que no estudia y que ama a los impíos. Pero los verdaderos van a guardar la palabra, van a guardar la ley y van a contender tanto con el sistema religioso como con el mundo. Como un hijo de Dios, si viene alguien y quiere imponer el aborto, como un hijo de Dios tengo que defender los principios de mi Dios. No me puedo quedar callado. Por eso dice, más los que la guardan contenderán con ellos. Uno va a contender con el corrupto, uno va a contender con el impío, con el violador, con el asesino, con el mentiroso. Pero hoy lo que menos hace la iglesia es eso, porque todos salen corriendo y todo con un falso buenismo de que no, somos todo amor, no juzguemos a nadie. No, el tema es que te vas a ir al infierno. Entonces, más los que la guardan contenderán con ellos. No, no, hermanito, Jesús nunca contendió con nadie. No, no sé qué Biblia estás leyendo, la Biblia del Mormón por ahí. Pero cuando vino Jesús se peleó con todo el sistema religioso. Entonces acá lo que nos dice es que los que la guardan contenderán con ellos. Los que guardan la palabra van a contender con la falsa religión, van a contender con los falsos cristianos, van a contender con los falsos pastores, con las falsas enseñanzas. Y fíjense a lo que estamos llamados. Pero ¿qué es lo que pasa? Con esto vamos a encontrar a los mártires. El que haga esto va a ser apedreado. El que guarda la palabra y contiende con los impíos, llámese pastores, llámese cristiano, como el nombre que se pongan, va a haber piedras, van a haber azotes, van a haber desprecio, va a haber persecución. No es todo color de rosas, porque hoy el cristiano tiene un concepto muy erróneo de lo que es las cosas de Dios. Se imaginan primero un Dios bonachón, un Dios bueno que roza lo sonso. Piensan que la Biblia es un libro que el Antiguo Testamento no es para mí. Yo soy del Nuevo, así que me ahorro ya de leerme mucho de la Biblia. Entonces, yo soy del Nuevo y en el Nuevo es todo amor, todo se resume en amor. Entonces, todo lo pongo en Cristo que me fortalece y listo, ya está, ya soy un teólogo. Entonces, empiezan a imaginar, empiezan a prometerse cosas que desea su corazón. El tema es que estas personas viven un evangelio distinto a lo que está escrito. Piensan que en la tierra, por aceptar a Cristo, no van a tener ningún problema, ninguna persecución. Piensan que por estar en la iglesia, todo le va a ir bien, que no se van a enfermar, nunca van a estar tristes. Es más, van a estar pensando de que están en el cielo. Y obviamente que en el cielo hay nubes. Entonces ellos van caminando de nube en nube tocando el arpa, con angelitos y niños como angelitos. Esto es lo que se imagina el hombre. Esto es lo que se imagina la religión, producto de una mente descerebrada. Pero cuando nos vamos a las escrituras nos encontramos con algo totalmente distinto. Lo que el hombre ha hecho hoy ha sido ridiculizar la ley, porque acá dice, los que guardan la ley contenderán con ellos, pero hoy el hombre mismo se encargó de ridiculizar las escrituras, de opacarla, de dejarla de lado y que predominen los deseos perversos del corazón. Esto es lo que hizo hoy el hombre. Por eso, que estén cerradas las iglesias, no nos perdemos de nada. Por eso están todas las cosas como estamos. Y por eso nos merecemos estos juicios. Nos merecemos estos juicios, ¿por qué? Porque por la maldad del hombre. Y nosotros, al no ser luz, la maldad del hombre predomina. Y ahí vemos que el hombre, ahí tenemos el hombre que está en rebelión con la tierra, se enseñorea de todos. Ahí está lleno de príncipes. Y no hay ningún hijo de Dios. Supuestamente los hijos de Dios que tendrían que ser luz, ¿qué están haciendo? Tocando la guitarra, se suben a un parlante y empiezan a predicar, Cristo viene, arrepiéntanse. ¿Quién se va a convertir así? De esta manera, no. ¿Quién se puede convertir así? A mí, pero déjenme lo más lejos posible de este pobre hombre. Pero cuando estamos hablando de ciencia, de palabra, de un buen testimonio de vida, ahí empieza a moverse el Espíritu Santo.
Versículo 5. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Fíjense qué lindo proverbio este. Los hombres malos, vieron que el mismo hombre le ponen el mismo diferentes cualidades. Malo, insensato, necio. Bueno, le pone todos los nombres que engloba una sola persona. Entonces, todos los hombres malos no entienden el juicio. El juicio estamos hablando de que no entienden la verdad. No entienden la palabra de Dios. Porque no la conocen o porque llegan y no la entienden. Entonces, ¿pero por qué? Porque son carnales, porque solamente ven lo carnal, ven con sus propios ojos. Entonces, como hay cosas espirituales que no la ven, para ellos no existen. Como el infierno no lo ven, no saben nada, no, mejor no existe. Dios, si es bueno, no vamos a ir al infierno. Entonces, tenemos la imaginación del hombre, pero los hombres malos no entienden el juicio, no pueden entender. Entonces, el hombre que no tiene a Cristo no va a tener nunca una justicia. ¿Por qué? Porque van a tener un concepto de la verdad. Ellos imaginan, por ejemplo, ahora que abortar un... A ver, fíjense el concepto feminista. La mujer feminista te van a denunciar si le haces un piropo. Están haciendo toda una campaña donde si un hombre le dice un piropo a una mujer, ellos te pueden denunciar y podés ir preso. Ahora, matar un niño en el vientre, no, eso es derecho humano. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Vemos que el hombre no entiende el juicio. No entiende lo bueno, no entiende lo malo, está entenebrecido. Y además tienen su propia verdad que es subjetiva. A ellos le preguntamos si les parece que está bárbaro que los hombres estén con los hombres porque se aman. Les parece bárbaro que destrocen a los niños en los vientres de la madre. Les parece excelente porque no entienden el juicio. Les parece bien que los políticos roben. Les parece bien, ahora le están dando subsidio a los drogadictos. Les parece bárbaro todas estas cosas. Cuando vos a un drogadicto le das dinero, ¿y qué va a hacer con el dinero? Comprar droga. ¿Se entiende? Entonces vemos Satanás como está en estas manos, pero el hombre no lo ve. Pero vemos que más los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Si nos esforzamos en buscar a Jehová en la palabra, no que voy a estar toda la noche alabando, Señor, que hasta que llegue un rayo y me haga sentir algo lindo. No, eso no existe. Eso es producto de una mente descerebrada, nada más. Entonces, los que buscan a Jehová, ¿cuáles son los que buscan a Jehová? Los que vienen a su palabra, los que meditan, los que buscan el consejo de Dios, los que obedecen el consejo de Dios, los que tienen temor de Jehová, temor de pecar, los que obedecen. Estos son los que buscan a Jehová. Y no los que se ponen a orar gritando. No, esos son unos locos que gritan, nada más. Entonces, los hombres malos no entienden el juicio, más los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Pero ¿por qué entendemos todas las cosas? ¿Y por qué tenemos que saber la verdad cuando hay tantas verdades? Cuando le preguntamos al mundo la verdad y hay miles de verdades. Es que el mundo tiene verdades subjetivas, que es algo que me parece o no. La homosexualidad, ¿está bien o no? Está bien, me parece. No, me parece que sí, pueden adoptar hijos, sí, verdad subjetiva. Ahora, los que buscamos a Jehová entienden todas las cosas. ¿Por qué? Porque encuentran la verdad. Nosotros sabemos la verdad. Y no es algo de arrogancia, de decir, wow, cómo sabe la verdad. No, no, no pasa por eso. No, no, no. Porque vino un hombre que dijo, yo soy la verdad. Y Cristo es la verdad. Entonces, cuando encontramos y conocemos a Cristo, ahí conocimos la verdad. Y Él nos va a empezar a hablar con su palabra escrita y ahí está la verdad. Entonces, la verdad es objetiva. Entonces, la verdad no está sujeta a cambios. La verdad es verdad ahora y en la eternidad. Pero cuando el hombre aparece, según la moda la moda que le ha tocado vivir, la moda van cambiando. Pero en Cristo no, porque Él es la verdad. Versículo número 6. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Bueno, acá lo que estamos viendo es... Espera un segundito, que me están mandando un mensaje. Ahí está. No, era un mensaje. Como no estoy saliendo en el chat, así que les mando saludo a todos. Le mando saludo a Vanessa, creo que hoy es el cumpleaños.
así que le mando saludos, que si yo me olvido de los cumpleaños es porque de chico fui testigo de Jehová, nunca festejé los cumpleaños de chico. Y después ya de grande, cuando empecé a festejar, como que ya se me había pasado toda la emoción de los cumpleaños que de chico uno tiene cuando se festejaba. Entonces es como que si no se acuerdan de mi cumple o yo no me acuerdo, es como que no le damos mucha importancia, pero sí que valoramos y lo respetamos y hasta lo festejamos. Bueno, entonces, no veo los chats, así que no sé si está activado o desactivado. A ver, no veo los chats, pero bueno, no importa, así que yo ya los saludo desde acá. Pero bueno, por lo menos me están mirando, supongo, y el estudio está saliendo bien hasta ahora. Entonces, lo que vemos en el versículo 6 es que mejor es el pobre que camina en su integridad. Y este es un refrán pobre pero honrado. Qué bueno que, aunque seamos pobres, podamos caminar de una manera íntegro. Una manera íntegra es una persona completa, una persona en Cristo. Entonces, el íntegro va a poder caminar de una manera correcta, sin desviarse, con el mismo carácter y con la misma personalidad. ¿Por qué? Porque el de perversos caminos y rico va por un camino equivocado. Versículo 8, vamos. El que aumenta sus riquezas con usuras y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. Versículo 9, fíjense qué lindo este. Este dice, el que aparta su oído para no oír la ley, fíjense, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Fíjense con esto, ¿qué es lo que nos está diciendo? Acá estamos viendo. Sí, hola Emilia, acá me estoy hablando con el mensaje que no salen los comentarios, no sé, no salen los comentarios. No sé por qué no los veo. Yo tampoco, no sé. Ahora después voy a tocar, voy a probar. Pero bueno, no importa. Por lo menos el estudio lo estamos haciendo. Yo sé que están ahí, así que no se preocupen. Bueno, entonces, en el versículo 9 nos dice, el que aparta su oído para no oír la ley. ¿Qué es lo que está hablando acá? El que no quiere leer la palabra, el que no agarra la Biblia, o el que escucha y sabe la palabra algo y no la aplica. Esa persona está hablando. Y acá estamos hablando del sistema religioso, acá estamos hablando en la iglesia, no estamos hablando del mundo. No le podemos decir a alguien del mundo, no, porque tú has apartado tu oído de la ley. Si ni la conozco, te va a decir, no sé ni lo que es la Biblia, y si la abro no la entiendo. Pero sí está hablando para los que son de la iglesia. Entonces, el que aparta su oído de la palabra, el que aparta el oído de la Biblia, que por apatía, por pereza, por lo que sea, no abre las escrituras, dice, su oración también. O sea que ya el acto abominable es no leer la Biblia, no estudiar. Y la oración también es abominable. Y fíjense qué loco que hay gente que se hacen llamar cristianos y se reúnen a orar nada más, sin palabras. Y esto es buenísimo. ¿Por qué? Porque la persona no leen, no estudian, pero sí oran. Está bien que, que el Señor nos manda a orar, pero no podemos orar en un contexto vacío. No podemos orar en un contexto de que no tengo palabra. ¿Se entiende por qué? Porque debemos orar conforme a la palabra. Entonces, por eso dice que el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces, el que no lee la Biblia, el que no estudia, las oraciones no llegan ni al techo. Es abominable para Dios. Entonces, ¿cuántas iglesias tenemos que no leen la Biblia? Contaron un cuento, hicieron un chiste, bailaron, saltaron, hicieron todo y después se ponen a orar. Toda la oración de esa iglesia es abominable delante de los ojos de Dios. No, pero ¿por qué? Si yo oro y clamé y descendieron ángeles. No, el problema es que sin palabra estuviste orando en la carne. Sin palabra estuviste haciendo una oración sentimental. Entonces, en lo único que se basó la oración fue en tu sentimiento, en lo que quería tu carne, en lo que quería tu corazón, sin importarte nada de lo que dice Dios. Esa es la postura de cómo oran estas personas que no estudian, que no leen. ¿Se entiende? Entonces, es muy importante. Si no hay palabra, no hay oración.
Yo conozco gente que hacen reuniones de oración y se juntan a orar. Ah, pero sin palabras, son unos genios. Bueno, después leerán cada uno, a ver quién trajo una palabra. Yo vengo del cabaret, pero no importa, vamos a leer que Jesús era bonito. Y así se manejan. Así viven. Entonces, total, cualquier palabrita es de Dios, cualquier cosa lo hace feliz a Dios y así caminamos. Entonces, yo leo cualquier cosa, les cuento alguna anécdota de que fui caminando, fui al dentista, pero el Señor estuvo conmigo. Y creemos que le estamos haciendo un favor a Dios, que estamos predicando su palabra. No, no, eso se llama abominación. Esto es repugnante delante de los ojos de Dios, porque es el hombre perezoso en el ámbito espiritual. Entonces, no debemos orar en la carne. Siempre que vamos a orar, basado en lo que estudiamos, en lo que leímos, en lo que nos está hablando con su palabra, y adaptémonos a esa palabra. Esa es la manera de un caminar. No es que nosotros, yo lo que siento, lo que pienso, lo que supongo. No, no, al Señor le importa tres pepinos lo que suponemos. Lo que el Señor quiere es que nosotros nos adaptemos a su palabra. ¿Se entiende? Entonces, no orar en la carne y no orar en el sentimiento. Orar en la carne es que pido todo para ser rico, para que me sanen, para mi casa, para mi trabajo, todas cosas materiales. Y cuando oramos de una manera sentimental es a través de la mente. Y la mente, todo lo que yo siento. Señor, siento tu presencia, siento cosquillitas en la piel, quiero danzar, Bueno, esos son sentimientos. El problema es que si no está basado en las escrituras, por más que dance, por más que vomites y haga lo que quieras, el Señor te dice, tu oración es abominable, porque está vacía, está llena de pecado, no entendiste nada. Por eso lo importante de abrir las escrituras. Versículo número 11. El rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Fíjense, el hombre rico es sabio en su propia opinión. Fíjense que por los recursos económicos que tiene, se siente apto para criticar, para hablar, para abrir su bocota y con toda la soberbia del mundo decir lo que le parece al Señor. ¿Por qué? Porque el rico en su propia opinión, yo creo que, claro, como yo tengo recursos, como tengo dinero, yo voy a tener razón siempre. Es lo que yo supongo, lo que me imagino. Pero el pobre, entendido, el que estamos hablando del pobre, estamos hablando de espíritu, el pobre de espíritu, entendido, lo escudriña. Versículo 12. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria. Mas, cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. Fíjense qué lindo, cuando un hombre de Dios, cuando los justos se levantan, cuando los justos se ponen en un lugar alto como referente, como personas que influyentes como personas que dijimos de estos príncipes del mundo. Qué lindo cuando se levantan hombres de Dios. Y estos hombres que cuando se levantan estos justos, grande es la gloria, porque la gloria es para Dios. Pero cuando se levantan los impíos, cuando se suben presidentes inicuos, asesinos, dictadores, cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres por una situación de los malos gobiernos de estos hombres, como Saúl, como el faraón. ¿Cuántos reyes malos pasaron por el pueblo de Israel? Bueno, cuando se levantan estos hombres impíos, el hombre tiene que esconderse. Versículo número 13. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Fíjense que la Biblia se basa en este versículo solo. Toda la Biblia se basa en este Proverbios. O toda la Biblia se está resumiendo en esto. Fíjense qué es lo que está diciendo. El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Qué quiere decir encubrir los pecados? Bueno, es el hombre que cree que está bien. Entonces sus pecados están tapados. El hombre supone de que está bien delante de Dios. Entonces encubre sus pecados. Bueno, yo soy adúltero, pero bueno, el Señor sabe que en mi corazón yo necesito 2 mujeres, no una. Entonces yo lo voy a seguir haciendo, porque después de todo, yo tengo libre albedrío y hago lo que quiero. Entonces vemos que estas personas no admiten. Fíjense que el que encubre su pecado no se ve pecador. Esta persona es una pecadora, pero se siente bien y lo va a seguir ejerciendo el pecado. El problema es que no se arrepiente. El problema es que no se arrepiente y esta persona
siguen cubriendo los pecados. Es más, se justifica y hasta para él se cree que está bárbaro esto. Entonces, el que encubre sus pecados no prosperará. Entonces, ¿cuántas veces no prosperamos? Tenemos cielos de bronce, como dice Deuteronomio 28, suelos de hierro. ¿Qué pasó acá? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué está todo mal? Me parece que el Señor se está equivocando en algo. ¿O será que no aprendí a declarar correctamente? Algo está pasando, porque yo estoy bien, pero Dios no sé qué le pasa, se habrá olvidado de mí. Entonces vamos a seguir esperando en Dios. Pero esa persona encubre sus pecados, no los identifica. Entonces esta persona está esperando un milagro mágico en lugar de corregir estos pecados. Entonces estas personas no prosperan. ¿Cuántas veces no prosperamos? Y porque teníamos muchos pecados que estábamos encubriéndolos. ¿Se entiende? Entonces, pero más el que los confiesa, acá está el sabio. No está diciendo el que no peca. No está diciendo el que no peca hallará misericordia. No dice en ningún momento la Biblia eso. Así que no nos escudemos en esto de que, yo no soy santo como me imagino que tiene que ser. No. Todos somos pecadores, pero más el hombre sabio, el que los confiesa y se aparta. Fíjense cómo funciona esto. Primero, para confesar los pecados, primero los tengo que identificar. Primero tengo que identificar los pecados. ¿Por qué? ¿Cómo lo identifico? Si cierro la Biblia, no soy pecador, no tengo pecado. Es más, tengo cosas tan finitas que Dios ni se fija en eso. Ahora, cuando abro este libro, me doy cuenta de que soy un necio, me doy cuenta de que soy un perezoso, me estoy dando cuenta de que soy un boca sucia, me estoy dando cuenta de que tengo un corazón torcido, me estoy dando cuenta de que soy un asesino, me estoy dando cuenta de que soy un chismoso, me estoy dando cuenta de que tengo envidia, me estoy dando cuenta de que soy celoso. ¿Se entiende? Entonces, cuando digo, vamos a corregir esto y a caminar de una manera correcta, ahí empieza. Entonces, el que confiesa los pecados es el porque que fue a la Biblia y dice, no, mirá, Señor, la palabra dice que soy un perezoso, que soy un necio, que soy un rencilloso, un peleador. Entonces, Señor, estoy en pecado, aunque yo me sienta bien en esta situación, pero estoy mal delante y quiero corregir. Entonces, primero identificarlo. Identifico el pecado con nombre y apellido. El pecado no es decir, Señor, perdona mis pecados, hasta mañana. No. El Señor te dice, dame el nombre del pecado, los pecados específicos que quieras corregirlo, que te arrepientas y que los estés trabajando para mortificarlo. De esto se trata el perdón de los pecados. Esto nos enseña en las iglesias. Esto es ciencia ficción, el perdón de los pecados. Entonces, lo que nos está diciendo la palabra es que el que confiesa los pecados, el que dice, Señor, soy un adúltero, lo confieso. ¿Basta con confesarlo nada más? No, porque hay muchas personas que confiesan solamente los pecados. No, yo reconozco que estuve mal, no, la verdad que sí. No, reconozco que... No, sí, reconoces todos tus errores, pero no cambias nada. Entonces, ¿de qué sirve eso? Por ejemplo, Saúl, después de perseguirlo tanto tiempo a David casi lo pudo haber matado, y le dice, David, hijo mío, he pecado contra Jehová. Fíjense, reconoce, identifica y confiesa el pecado. Pero después lo siguió persiguiendo igual a David. Entonces vemos que de nada sirve confesar el pecado. El faraón cuando después de tantas plagas le dice a Moisés, he pecado contra ti y contra tu Dios. Pero no le importó nada porque siguió duro. Entonces confesar los pecados no te garantiza nada. Entonces, Señor, soy un pecador. Señor, soy un ladrón. Y así me presento delante de ti, lo identifiqué. Ahora, más el que confiesa y se aparta. Acá está el arrepentimiento, si uno se aparta del pecado. Porque si no, vamos a vivir toda la vida confesándonos de los pecados y no corregimos nunca nada. Entonces, Señor, perdón por el chisme. Mañana de vuelta, Señor, perdón por el chisme, perdón por la lengua larga, perdón por esto, perdón. Yo sé que está mal, no soy quien para jugar, pero seguimos criticando. No, el que se aparta del pecado,
es el que alcanzará misericordia. Este es el que será perdonado sus pecados. Este es el que el Señor te dice, tus pecados si son negros como el carbón serán blancos como la nieve. Estos son los que el Señor te dice, estás en paz conmigo. Este es el que recibe la bendición y la libertad y rompe cadenas. ¿Se entiende? Pero el que lo encubre, así les va. Versículo número 15. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Fíjense lo que estamos viendo acá. La característica de estos príncipes, estos presidentes que estamos acostumbrados a que gobiernen hoy. Y hoy tenemos los hombres influyentes, los Bill Gates, los hombres más importantes del mundo. ¿Cuál es la situación? Me ponen la cara de un presidente. Voy a llevarlos a que sean todos ricos y famosos, no van a tener más problemas si me votan. Y vemos que todos los cristianos, amén, uy, qué lindo, este hombre me va a traer prosperidad, y hacen campaña política, los cristianos. Tengo en Facebook gente que se hacen llamar cristianos y haciendo campañas políticas para que voten presidentes. Y no se dan cuenta que estos hombres son como león rugiente y oso hambriento. Yo si pongo toda mi esperanza en un hombre, en un político, en un presidente, me va a defraudar porque es un león rugiente. ¿Por qué somos tan lelos? ¿Por qué somos tan tontos en depositar nuestra confianza en el hombre? Porque en sí, pase el presidente que pase, es un león rugiente, un oso hambriento. Es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Es un príncipe impío con poder, con autoridad sobre un pueblo pobre de mente, un pueblo pobre económicamente, que no tiene recursos, que no tiene fuerzas. Entonces acá vemos que estos hombres son estos príncipes actuales, pero vemos que el necio, el hombre pobre, va y lo vota y lo sigue votando y lo sigue votando. Entonces, ahí tenemos en este Proverbios lo que es los políticos de hoy en día y los gobernantes de turno. Versículo 16. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión. Fíjense que cómo nos está hablando la característica, todos los políticos corruptos que tuvimos a lo largo de la historia y en todos los países del mundo, el príncipe falto de entendimiento, todos, son todos faltos de entendimiento, desde el primero hasta el último. Habrá algunos que por ahí tendrán buenas intenciones o un poquito más, un poquito menos, por ahí beneficia un poquito más a un pueblo, un poquito menos, o por ahí azota un poquito más, un poquito menos, pero son todos iguales. Entonces, por eso debemos confiar en Jehová. Maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el hombre que confía en Jehová. Entonces, si nos está diciendo eso la palabra, pongámoslos en práctica. Está bien, tampoco debemos ser tontos de decir, no, yo no hablo de política, no opino, porque qué sé yo voto a cualquiera. No. Son todos malos, pero aún así tenemos que saber qué es lo que están haciendo. Tenemos que saber un poquito qué modelo de plan tiene, porque algunos por ahí me benefician un poquito más o un poquito menos, nada más que eso. Pero está bueno también estar informado de lo que tenemos delante de nosotros gobernándonos. Entonces, el príncipe falto de entendimiento. A ver, ¿por qué son faltos de entendimiento estos príncipes, estos políticos? Porque están en pecado, no conocen a Cristo. Entonces su mente está entenebrecida. Las decisiones que tomen van a ser incorrectas, siempre. ¿Se entiende? Entonces, pero este hombre multiplicará la extorsión. O sea que este hombre, ya dijimos que es como un león rugiente, como un oso hambriento, que multiplica la extorsión, oprime al pueblo. Más el que aborrece la avaricia prolonga sus días. ¿Qué es lo que está diciendo? Que cuando empezamos a dominar la avaricia, se extienden nuestros días de vida. De largos días de paz y largos días en números. ¿Se puede apagar un poquito? Entonces, vemos que el que aborrece la avaricia, a eso estamos llamados nosotros, a aborrecer la avaricia. Por eso el Señor, cuando nos pide cuando en el culto público hay ofrendas, en la vida diaria, ayudar al pobre, al necesitado, al menesteroso, ser como el buen samaritano. Esto no es porque Dios dice, ay, si Juanito no me da el dinero, ¿qué voy a hacer? La iglesia se va a derrumbar. No, Dios es dueño del oro, de la plata, de todo. Pero lo que hace
es que cuando nosotros ofrendamos, no diezmos, los diezmos quedó en el antiguo pacto, pero cuando ofrendamos, cuando queremos servir al reino de los cielos, cuando ayudamos a los pobres, cuando ayudamos a las viudas, a los niños, eso ya es por amor, así que no hay una vara. Pero cuando hacemos esto, no es gratis. No es que hacer misericordia es, bueno, voy, te escucho un ratito. No, lleva esfuerzo, sacrificio, es un gasto. Cuando el buen samaritano ayudó al hombre que estaba en el suelo, le dio dinero al mesón, le sanó sus heridas, todo tuvo que gastar un dinero. Entonces, no es fácil. Pero el Señor, ¿qué es lo que está haciendo en todo este proceso? De que está haciendo que nosotros seamos generosos. ¿Por qué? Porque en todo ese proceso el Señor está matando la avaricia. Por eso, ¿qué está tratando el Señor ahí? Por eso acá nos dice más, el que aborrece la avaricia prolonga sus días. Fíjense, o sea que el Señor cuando nos pide ofrendar y que sea por amor, está haciendo que muera la avaricia en mi corazón. Y ese es el problema de que muchos van a las iglesias y no quieren dar nada, que no tienen, si no lo quieren dar nada, no hay ningún problema, pero habla de un corazón avaro, de un pecado grave. Y nosotros estamos llamados a romper con esto, porque todos venimos con avaricia y codicia del mundo. Entonces, cuando tenemos este tipo de avaricias, hay que empezar a romper con esto, de a poquito, sí, Señor, de a poquito voy a ofrendar, Señor, según lo que hayas prosperado. Si estamos endeudados, no ofrendemos nada, no hagamos nada. Ahora, cuando el Señor nos bendiga, sí, ahí sí. Y de esto vamos a ir viendo cómo la persona va rompiendo con la avaricia, con este espíritu de tacañería y todas estas cosas. Entonces, el Señor cuando nos pide es porque está trabajando esa área en nosotros, no porque necesita de nuestro dinero. ¿Se entiende? Porque muchas veces creemos que nosotros somos los que impulsamos la iglesia, los que llevamos mi ofrenda, mi diezmo. Gracias a mi diezmo ya el reino de los cielos, gracias a mí. No, el Señor no quiere nada de tu dinero cochino, porque Él es el dueño de todo. Versículo 17. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie lo detendrá. Fíjense lo que está diciendo ahora. Está hablando del hombre, el hombre que ha cargado sangre de alguno. Acá está hablando del asesino. La persona asesina que carga la sangre de alguien. Acá estamos hablando de personas que matan gente, que extorsionan, que dejan a personas en la calle, que hacen cosas graves. Pero vemos que este hombre huirá hasta el sepulcro. Esto quiere decir que este hombre no tendrá la conciencia tranquila. Este hombre tendrá la conciencia sucia, un cargo de conciencia que no va a poder dormir, no va a poder caminar, no va a poder andar tranquilo por la vida, y después va a tener remordimiento. El remordimiento le va a hacer que viva una vida patética. Entonces, esta vida patética, esta culpa, esto que va a tener este hombre, dice que huirá al sepulcro y nadie lo detendrá. O sea que estas personas se terminan suicidando, como Judas. Entonces acá lo tenemos a Judas, que el hombre cargado de sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie lo detendrá. ¿Se entiende? Entonces, por eso vemos que muchas personas que se terminan suicidando o que viven muertos en vida, los que viven así. Parece que se salen con la suya, parece que les va todo bien, pero viven un infierno. Yo recuerdo una persona que me decía que trabajaba limpiando la casa de un hombre que estaba en la dictadura militar. Era un hombre que desaparecía gente, que los mataba, que los torturaba, todo. Y ella dice que cuando limpiaba, muchas veces este hombre se ponía a gritar que se callen, y se agarraba la cabeza y es como que dice que de la chimenea que habían gente que estaban gritando y lo estaban volviendo loco, lo estaban atormentando. Entonces vemos que esto es lo que cargan las personas asesinas, hasta que se lo lleve el diablo. O gloria a Dios y el Señor los llama al arrepentimiento, porque puede pasar. El apóstol Pablo, cuando era Saulo, mataba gente. Entonces no somos quien para decir nada, pero estamos viendo las dos posturas. Versículo 19. En el versículo, qué pena que no están ahí no los puedo ver, porque me gusta que estén ahí o verlos. Pero también está bueno para que nos enfoquemos en el estudio y no en los comentarios, muchas veces, que es algo que siempre trae contiendas o cosas así. Así que, por un lado, no me gusta no verlo, y por otro lado, está bueno para estudiar. Bueno, versículo 19. El que labra su tierra se saciará de pan, mas
El que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Fíjense que ahora le está cambiando el nombre al perezoso. Ahora le está poniendo ocioso, que es parecido. El ocioso es el que vive sin hacer nada. Entonces, acá dice que el que labra la tierra saciará de pan. ¿Vieron que el principio es trabajar, la diligencia, el esfuerzo, el sacrificio, el levantarse temprano? Y no el plan socialista de que somos todos iguales y que nos den lo mismo y que son... No. Por eso nos dice que el que es diligente se saciará de pan. Claro, el que trabaja siempre va a tener para comer. Gente trabajadora nunca le va a faltar el pan. Y nos dice el Proverbios. Más, el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Nosotros tenemos amistades que se juntan a tomar en la esquina, nos va a llevar a la pobreza. Nos juntamos con gente que se gusta drogar, nos vamos a ir a la pobreza. Nos gusta juntarnos con gente que viven de fiesta, que viven en la vagancia, que viven en la pereza, me va a llevar a la pobreza. ¿Se entiende? Entonces, en el fondo yo anhelo estas malas juntas, pero nos va a llevar a una vida caótica, a una vida pobre, una vida de vergüenza. Por eso estamos llamados a romper también con estas cosas. Versículo 22. En el versículo 22 nos dice, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que ha de venir pobreza. Fíjense qué es lo que nos está diciendo, qué es lo que hace el avaro. Quiere ser rico ya. El avaro quiere todo. El avaro es el que acumula, recuerden, y el codicioso es el que no tiene y quiere. Entonces, el avaro quiere ser rico a como dé lugar. Quiere ser rico ya, ahora. Fíjense en las iglesias, cómo oran. Señor, dame un trabajo ya, ahora, en el nombre de Jesús, obviamente. Muy religiosa la cosa. Pero estamos viendo el avaro que está desesperado por ser rico. Por eso salen los falsos apóstoles, los falsos pastores, para engañar a la gente. Claro, como la gente es avara, como la gente es codiciosa, y también es religiosa por naturaleza, aparecen hombres que le dicen, Dios te va a hacer rico, Dios te quiere prosperar, Dios te quiere dar todo lo que tiene para satisfacer tu corazón avaro. Entonces se ponen a orar, a gritar, y decimos, ahora ya lo decretamos que vas a ser rico. Y las personas corriendo. Por eso se llenan tanto estas iglesias. Pero lo único que se llena es de gente avara, de gente rica, de gente pobre, de gente pecadora. Todo, pero estamos hablando de gente con un carácter avaro, con mucho pecado. Pero no sabe que ha de venir la pobreza. Porque claro, lo espiritual no lo ven, están entenebrecidos con el pecado. Entonces el avaro está detrás de las riquezas, pero lo quiere ya, lo quiere ahora. Por eso dice, se apresura a ser rico. Ya quiero ser rico. Está incómodo en la situación en la que se encuentra. Por eso no haya paz, por eso no hay tranquilidad. Él ya se idealizó en su mente cómo va a vivir, cómo tendría que estar viviendo, con auto, con casas, en su imaginación ya tiene eso. Entonces ya vive una vida mala, fea, sin paz. Entonces vive anhelando. Y esto va a llevar a la codicia, a la avaricia, va a llevar a la envidia, a los celos. Es un infierno la vida de esta persona. Y por peor de las cosas, de que está anhelando las riquezas, pero nos dice que le va a venir la pobreza. Son principios porque también muchos decimos, no, yo conozco un avaro que es recontra avaro y cada vez le va mejor. Y sí, un poco sí, pero no, estos son principios de la vida, que si yo me manejo así, me va a llevar a esto. Versículo número 23. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Fíjense qué lindo esto, medio parecido a lo que estuvimos leyendo al principio. El que reprende al hombre. Uno no reprende al hombre porque sí. Uno reprende al hombre para corrección. Está bien, tenemos los prepotentes que reprenden a todo el mundo, pero estos son los necios. Pero acá estamos hablando del hombre sabio, que el que reprende al hombre, pero reprende ¿cómo? Con la justicia de Dios, con la palabra de Dios, con los principios y valores de Dios, con lo que está escrito, no con lo que a mí me parece. Porque eso lo hace el necio. Al necio le parece que las cosas son así y reprende a todo, pero no. El sabio no. El sabio reprende al hombre, pero ¿por qué reprende? Porque está llevando una vida equivocada y lo tendría que llevar por el camino correcto. Estos son los hombres de Dios. Estos son los que son luz, que falta hoy en día en este mundo tan oscuro. Entonces, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia. Yo sé que cuesta, es difícil, porque es difícil reprender a un amigo,
Es difícil reprender a un hermano que tenemos afecto o a cualquier persona, no es fácil. Pero por el bien de ellos es necesario muchas veces una reprensión, un tirón de orejas. Porque no estamos en el país de Alicia y en Alicia y el país de las maravillas y esas cosas. Entonces lo que vemos es que por amor el hombre de Dios va a reprender. Por amor el Señor mandaba a un pueblo apóstata, idólatra, mandaba hombres como Jeremías, mandaba hombres como Isaías. Entonces, lo mandaba a reprender. ¿Qué les decía? Están viviendo una vida desordenada, arrepiéntanse de sus caminos, corrijan, porque vienen los juicios de Dios. Entonces, estos, que eran los verdaderos profetas, no le creían. No, no, si nosotros somos los mejores del mundo. Bueno, así les fue. Y hoy en día lo mismo. Hoy les tenemos que decir a este pueblo rebelde que tenemos que evangelizar a los evangélicos también, fíjense qué cosa loca, de que se tienen que volver a los caminos. El problema es que eso va a llevar a los piedrazos, esto va a llevar al rechazo. A mí ya me han echado no quieren saber nada conmigo, escuchan mi nombre y se atormentan. Porque claro, encima al no tener un recurso bíblico para poder contradecir o debatir, no, este es un malo y chao, y no hablan nadie de mí y aléjense de él porque es así. Pero cuando estamos hablando de que el que reprenda al hombre hallará después mayor gracia delante de Dios. ¿Se entiende? Pero, está el hombre que es hipócrita, que el que lisonjea con la lengua. Acá tenemos la iglesia actual. Lisonjea, que te empalaga dulcemente con un amor, con un buenismo, con una lengua. Ay, Dios te quiere bendecir, te quiere hacer rico. No piensen en el mal, Jesús no vino a juzgar a nadie, el infierno no existe, nadie se va a ir al infierno porque Dios nos ama a todos. No tenemos que pedir perdón de los pecados porque Dios ya está, Cristo ya murió, no tenemos que hacer nada. Es más, ni tenemos que orar porque Él ya sabe lo que queremos. Ahí viene el buenismo. Pero acá vemos que el que lisonjea con lengua, este es el hombre falso. Esto es lo que tenemos en las iglesias actuales, en el mundo religioso. Un lenguaje falso, un lenguaje basado en el buenismo, un lenguaje basado en el humanismo, lo que al hombre le parece que está bien, no lo que Dios dice. Entonces, el verdadero hombre de Dios va a reprender con la palabra en su justo momento, porque también tiene amor, no es que solamente reprende. Tampoco, a ver, a mí me dicen que soy un hombre malo, porque siempre estoy hablando del pecado, de corregir. Pero tampoco es que hablamos toda la vida de eso. También cuando nos corresponde hablar de la gracia de Dios, del amor, de la soberanía, de todo, se habla, se enseña. Pero se debe aplicar todo correctamente. No es todo ni amor, ni besos, ni halagos, todo, ni tampoco es todo azotes de parte de Dios. Hay un equilibrio. Dios es amor y también es justicia. Hay que saber aplicar eso. Entonces, pero acá, el verdadero hombre de Dios que es íntegro, reprende al hombre. Fíjense cuando Saúl estaba persiguiendo a David. No se levantó ninguno del pueblo de Israel y decir, Saúl, está mal lo que está haciendo. David es un buen hombre y vamos a encargarnos de los filisteos mejor. No hubo uno que haya dicho eso. Es más, le habrán dicho, no, Saúl, vos sos el más bonito de todos, así que hacé lo que vos quieras. Ahí tenemos los labios lisonjeros. Entonces, ¿a qué estamos llamados a hacer nosotros? Yo tengo un pastor apóstata, un pastor que está enseñando herejías. ¿Qué hacemos? No, pastorcito, vos sos el ungido, vos si lo decís debés tener la razón, que de última que lo juzgue Dios. No, te va a juzgar Dios a vos y al impío por encubrirlo. Pero el verdadero va a hablar con este pastor corrupto, va a hablar de sus falsas enseñanzas. ¿Se entiende? Por eso no estás hablando constantemente acerca de cómo debemos caminar, de cómo debemos contender. Por ejemplo, ¿dónde estaba el que habíamos leído recién? Esperen que habíamos leído también acerca de contender. Fíjense en el versículo 4, capítulo 28, versículo 4, que dice, los que dejan la ley alaban a los impíos, más los que la guardan, estos son los que tienen palabra, contenderán con ellos, contenderán con el impío. Nosotros debemos contender ardientemente por la fe que nos fue dada. Y esto sale por el producto del fuego. A ver, no quiero hablar del fuego del Espíritu Santo porque los pentecostales y los carismáticos, fuego, 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 y están pidiendo juicio los tontos, no se dan cuenta. ¿Qué estamos diciendo? Que el Espíritu Santo nos lleva a contender una ira santa por las cosas de Dios.
Cuando entendemos lo sagrado que es la palabra, los caminos de Dios, todo lo que Dios nos demanda, y cuando el hombre ridiculiza las cosas de Dios, no podemos decir, no, que Dios lo juzgue, yo no hago nada. Bueno, eso es una evidencia que no tenés el Espíritu Santo. Entonces, cuando tenemos el Espíritu Santo, debemos contender ardientemente por la fe que nos fue dada. Somos representantes de la palabra de Dios. Cuando Elías se presenta con los 400 Baales, eran hijos de Satanás, eran todos brujos, y Elías le cortó el cuello a todos, y debatió y hasta se reía de ellos. Bueno, ahí tenemos un representante de Dios que contendía ardientemente por la fe. Hoy no hablemos de las religiones, porque después de todo, todas las religiones nos llevan a Dios, adoramos al mismo Dios. Entonces, ya vamos a estar todos juntos, los testigos de Jehová, los adventistas, los satánicos también, porque después de todo, aman a sus hijos. ¿Entendiste cualquier cosa? Si amamos a Cristo, vamos a amar su palabra. Y si tenemos que llevar el Evangelio nos conlleva a contender ardientemente por la fe. También llevar el mensaje de paz, de amor, de misericordia, todo en su contexto. Pero el problema es que en un mundo tan corrupto, en un mundo donde la iglesia ha dejado de existir, es más trabajo y ya prácticamente todo es contienda, porque todo lo que vemos está relacionado con herejes. Maldonado estaba diciendo el otro día que él tenía una cobertura y el que no estaba bajo esa cobertura se moría con el coronavirus y que quedaban en ridículo. Y la gente, amén, y la iglesia también. Por eso estamos en oscuridad. Por eso no hay nadie que se levante y que ponga al hombre en su lugar. ¿Se entiende? Así estamos. Hemos dejado de ser luz. Pero qué lindo cuando empezamos a orar, Señor, empezá a levantar tu pueblo, el verdadero. No digo, cuando estamos hablando de la sal, de ser luz y sal, nosotros estamos llamados a ser sal. Sal significa que en los tiempos antiguos no existía heladera, refrigeradores y esas cosas, y la carne se salaba. Entonces, la sal mantenía la carne sin que se pudra. Entonces, pero evitaba que la carne se pudra rápidamente. Entonces, nosotros somos la sal, que evitamos que todo esto se pudra. Deberíamos hacer esto. No es que vamos a evitar que se pudra, en el sentido de que en su momento la sal deja de hacer su efecto y lleva su putrefacción. Pero sí nosotros, porque el destino está en que la maldad del hombre, pero nosotros tenemos que ser la sal para que no se pudra de una manera tan rápida. ¿Se entiende? Esto es lo que estamos llamados a hacer. Pero si no tenemos Biblia, no tenemos estudio, no tenemos nada, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, acá me están mostrando los mensajes. Ahí está. No sé por qué no los veo. Yo no los veo. Hay algo que los mensajes sí se ve que están llegando, pero bueno, no importa. Igual, para mí no tendría que enfocarme tanto en los mensajes. Pero bueno. Entonces, fíjense dónde estábamos en el versículo 23. Entonces, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia. Estamos llamados a esto. No, hermano, no juzgue. Jesús no vino a juzgar a nadie. Bueno, hermanito, la verdad que te tendría que regalar una Biblia y que te fijes qué es lo que hay dentro. Y el que lisonjea, el falso, también desenmascararlo. Viene todo de parte de la mano de la justicia. El tema es que los apóstoles hicieron esto y todos terminaron muertos. Los profetas del Antiguo Testamento hicieron esto y terminaron todos apedreados, muertos. Tiene un precio. Elijan, cada uno elige. Bueno, versículo 27. El que da al pobre no tendrá pobreza. Fíjense, acá estamos hablando de cosecharás tu siembra. El que da al pobre no tendrá pobreza. Fíjense cómo es, el que es generoso siempre va a tener. El que tiene un corazón generoso, desinteresado, no es que te va a dar algo para que, mirá, Dios, que yo soy el santo, mirá, que vos me debés, que Juanito, cuando vos no tuviste para comer, y te acordás que yo te maté el hambre, Juanito. No, no es para eso. Dios me libre. Para eso no des nada. Pero lo que sí es que el que da de una manera desinteresada, por amor, desprendida, generosa, el que le da al pobre no tendrá pobreza, porque Dios se empieza a encargar de mí cuando yo empiezo a despojarme de mí mismo. Entonces, cuando yo me pongo cuando la misericordia se pone en mi vida y empiezo a pensar en los demás, ahí Dios se empieza a preocupar de mi vida. Pero mientras yo esté centrado en mí mismo, Dios no puede obrar nada y no me va a bendecir nada.
Más, el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Bueno, ¿vieron esto? Estamos hablando de las maldiciones. El avaro, la persona que vive para sí misma, está bajo maldición. Entonces, pero estas son cosas que se trabajan, que se tratan, que se identifican, que la conciencia se va ablandando, pero a través de la palabra. Si no hay palabra, mi corazón va a estar duro y a la hora de, vamos a ver la necesidad de las personas, ay, me encantaría darte, pero, no, el mes que viene sí. Y bueno, y así vamos a vivir con un corazón duro. Entonces, a ver, nosotros no vamos a ser salvos por hacer buenas obras de caridad, por ayudar al pobre. Porque hay muchos que también se dedican a hacer estas obras nada más y dejan de lado a Dios. No, no, no. El primer mandato es amarás a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, el enfoque es primero amar a Dios y como consecuencia del amor a Dios, ahí tengo que empezar a ayudar a las personas. Entonces, cuando uno empieza a ayudar a las personas, satisface el alma. Va a ser una satisfacción para mi alma, no en el espíritu, porque el espíritu es adorar a Dios, pero mi alma va a estar regocijada, va a tener paz, va a estar en paz con el Padre, se va a sentir útil, va a estar bien. Esto es lo que hace el ser generoso. Qué lindo cuando ayudamos a una persona y somos de bendición a las personas. Qué lindo cuando a una persona le ayudamos en algo y la persona lo valora, utiliza los recursos que les damos, se sienten agradecidos y hay veces que nos ponemos más contentos nosotros que ellos. Y esa es la satisfacción que quiere que experimentemos el Señor. ¿Se entiende? Y no estamos hablando por millones ni multitudes, no, según conforme cómo uno haya prosperado. Bueno, es más, yo por ahí no tengo para comer y tengo una flautita de pan, pero doy el pan y le doy la otra mitad, no pasa por lo mucho, pasa por la generosidad. ¿Se entiende? Bueno, vamos al capítulo 29 ya. En el capítulo 29. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no hallará para él medicina. Fíjense, acá estamos hablando de que el hombre que fue reprendido, al que le dieron palabra y le exhortaron por su mala manera de vivir, porque sigue practicando los pecados que se le antoja, vemos que este hombre duro de cerviz, dice, cabeza dura, este es un duro de cerviz. El cabeza dura, dice, de repente será quebrantado. Fíjense, no va a ir muy lejos este hombre. Será quebrantado y no habrá para él medicina. Será tarde. Para muchos ya va a ser muy tarde, porque con el tiempo se va poniendo más duro el corazón. Por eso es muy difícil que la gente mayor, que también se convierte todo, pero hay mucha gente que cuando tuvieron mucho odio en el corazón, entonces se pone muy duro el corazón. Muchas personas les cuesta mucho porque llevaron años, lo mismo que los que desarrollan mucho tiempo el pecado, ya el corazón se pone muy duro. Obviamente que Cristo puede romper todo. Pero bueno, acá está hablando del caso del hombre cabeza dura que no quiere volverse. Versículo 2. Cuando los justos dominan el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío el pueblo gime. Fíjense, parece una pavada, parece un proverbio simple, pero cuando los justos dominan, ¿qué es lo que está hablando? Cuando hay un hombre justo. Esto es lo que hace mucho tiempo que no estamos viendo, por eso estamos como estamos. Pero cuando un hombre justo, como David, acá tenemos el ejemplo del rey David, que un hombre justo gobierna, el pueblo se alegra. Cuando hay un hombre justo predicando la palabra de Dios, el pueblo se alegra. ¿Se entiende? Pero más, cuando domina el impío, el pueblo gime, como cuando gobernaba Saúl, como los políticos que están gobernando hoy en todos los pueblos, como los pastores falsos que hay en todas las iglesias. En las iglesias que están estos pastores falsos, estos impíos que están gobernando, el pueblo gime. ¿Por qué? Y porque vemos que estos pastores están llenos de dinero y la iglesia están pobres y muertos espiritualmente. Problemas familiares, no pueden soportar ninguna prueba, viven un infierno, está gimiendo este pueblo. Porque claro, Dios no está ahí y estos pastores se están llenando de dinero. Por eso dice más, cuando domina el impío, el pueblo gime. Versículo 3. El que ama la sabiduría alegra a su padre. Bueno, este es el orgullo, que obviamente, que decir que lindo tener un hijo sabio, y no estamos hablando de un hijo que sea un Einstein, sino que un hijo que está apartado del pecado, es decir, mi hijo tiene 18 años y no anda con mala junta, mi hijo no se droga, qué lindo cuando esto. Pero más, el que frecuenta rameras perderá los bienes. Fíjense, acá aparece la ramera, acá como Sansón. Sansón, ¿se acuerdan que cuando lo habíamos estudiado de la mujer ramera, que Sansón lo que había hecho,
vivía con mujeres, se casaba con una, con rameras, se iba. Entonces, acá lo que está diciendo es que el hijo que anda sin rameras, el que camina los pasos correctos, es un orgullo para el padre. Pero el que frecuenta con las rameras perderá los bienes. ¿Cuántos hay que han perdido su casa, su trabajo, su familia, sus bienes, sus sueños, su vida, por estar en pos de una ramera, por casarse con una ramera? Que después la ramera te va a dejar por otro. Esa es la naturaleza de la ramera. Ustedes cuando están con una mujer y que dice, por ello me estoy disputando con 3 hombres más por estar con esa mujer. Y si por ahí me elige a mí, se va a ir con otro en cuanto. Es cuestión de tiempo, es la naturaleza de la ramera. Y uno va a perder todos los bienes. Hasta la dignidad va a perder. Versículo 8. En el versículo 8 nos dice, los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Fíjense, acá está hablando de, cuando hablamos de fuego, llamas, estamos hablando de juicio. Esto es si hablamos con una línea teológica, digamos, el fuego representa, cuando hablamos del fuego, estamos hablando del infierno. Cuando arde, estamos hablando de la ira de Dios, de la furia, de la justicia de Dios. Por eso cuando hablamos de que el cordero iba a ser asado, el fuego significaba la ira, el juicio, el castigo. Entonces, cuando vemos que, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra, que venía un juicio, cayó fuego del cielo. Cuando vemos que cuando Josué tenía que ir a conquistar los pueblos, tenían que prender fuego las ciudades. El fuego significa el juicio. Entonces, lo que vemos es que los hombres escarnecedores, los hombres burladores, que se burlan de la palabra, que se burlan de Dios, todo, nos dice que ponen la ciudad en llamas. ¿Quiénes están poniendo la ciudad en llamas hoy en día? Que están haciendo llevar a ira a Dios, que hacen que caigan los juicios de Dios. Este virus o esta campaña, lo que sea, es un juicio de Dios. ¿Pero por qué? Porque los hombres escarnecedores, los que se burlan de la palabra de Dios, la comunidad LGTB, los homosexuales, el aborto, todo lo que es la inmoralidad sexual, todo lo que es el soborno, los políticos corruptos, la maldad del hombre, los violadores, los asesinos, todos estos hombres escarnecedores, los burladores de la palabra, ponen la ciudad en llamas. Entonces, y también para nosotros, porque como iglesia, al no ser luz, al no ser columna y baluarte de la verdad, también los juicios son para nosotros. Por eso la iglesia, a ver, ¿quiénes son los escarnecedores? Ya le dije en el mundo lo que son los escarnecedores, los hombres malos, los asesinos, los que están lejos de Dios. En la iglesia, ¿quiénes son los escarnecedores? Los que se burlan, los que danzan, los que se caen al piso, los que ponen mujeres pastoras, los que se ponen a hacer un teatro y hacen un hazme reír de la iglesia. Estos son los escarnecedores que ponen a la ciudad en llamas. No se dan cuenta, pero son pecados tan graves que llevan a la ira de Dios. Más, los sabios apartan la ira. Los sabios son los que se vuelven a Dios. Los sabios son los que apartan la ira de Dios. ¿Por qué? Porque nos volvemos a Él y hallamos gracia delante de los ojos de Dios. Entonces, para eso es volver a arrepentirnos de los pecados, volvernos a Él, volver a abrir las Biblias, volver a tener la fuerza y la fortaleza de estudiar, de prepararse, de formarse, de apartarse del pecado. Estos son los hombres sabios que apartan la ira de Dios, hallan gracia. Entonces, qué lindo cuando los grupos de Dios hallan gracia. Y es ahí donde encontramos refugio, es ahí donde encontramos una cobertura de Dios, ¿no? De parte del hombre, en el medio del juicio. Es ahí donde el Señor nos tendría que cuidar en el medio de una pandemia. Es ahí donde el Señor nos tendría que cuidar en el medio de una guerra. Es ahí donde el Señor me tiene que cuidar en el medio de una peste, en el medio de un maremoto, de un terremoto. Y si me tengo que morir, porque tampoco me hace exento de nada, me voy con el Señor tranquilo y ya hice lo que tuve que hacer en la tierra. Qué lindo. Bueno, pero estos son los sabios. Estos son los que, ¿y qué eran los sabios? Los que tenían conocimiento, que se esforzaron, que estudiaron, que tuvieron inteligencia para ponerlo en práctica, y eso los hizo sabios. Bastante lindo. Versículo 9. El hombre sabio, si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. ¿Qué es lo que está diciendo? Acá está hablando del hombre que ahora contiende con un necio.
con un tonto, con un sábelotodo, con un hombre que no sabe nada y piensa que se sabe todo. Y ya lo mismo vemos en el ámbito del mundo, que van a hablar con un necio que no va a pensar que se la sabe toda, y nos dice que aunque se ría, aunque se enoje, hagas lo que hagas, no tendrás reposo. Va a ser una pelea constante. Vas a vivir discutiendo, no vas a tener descanso con estas personas. Por eso nos dice que ni debemos discutir con los necios. Lo mismo los necios de iglesia. Los necios de iglesia le hacemos preguntas simples según las escrituras, por qué se comportan de tal manera en una iglesia, y vamos a tener peleas eternas. No, porque vos no sos quién, vos no sos Dios, vos no sos esto. Claro, menos la Biblia, pero después cualquier cosa. Y el necio vive peleando de lo mismo. Y siempre con la misma canción, siempre con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. Entonces, no hay descanso, no hay reposo cuando estamos con los necios. Entonces, seguimos un poquito más. Versículo número 11, vamos. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Fíjense, acá está nuevamente, porque esta antítesis es entre medio del sabio y el necio. A lo largo de todo el libro nos habla de lo mismo. Acá nos dice que el necio da rienda suelta a toda su ira. Fíjense que el necio va a venir de la mano la ira, la bronca, el resentimiento, la impotencia, la prepotencia, la soberbia. Siempre va a estar airado, siempre va a estar enojado. Con el necio vamos a decir 2 o 3 cosas y se va a enojar, va a empezar. Así es el necio. No va a cambiar nunca, pero así el necio da rienda suelta toda su ira. Entonces, tenemos necios que la ira se va automáticamente en el mundo. Personas que no se les puede decir nada, porque la soberbia y la ira automáticamente explotan. Y en las iglesias, qué loco que también. Y los que más explotan en ira son los que se hacen llamar pastores y líderes. Acá con René había un pastor que contaba chistes. No es lo mismo tomar té que tomate. Y decía, y yo lo miraba a René y digo, este está loco. Y así contaba un montón de chistes. Y yo digo, no, ¿qué hago acá? Bueno, un día me puse a hablar de la Biblia, también lo pinché un poquito con su fueguito y todas esas cosas, y se enojó el señorito. Y le digo, no, pero ¿me podés justificar bíblicamente lo que me está diciendo? No, a mí no me importa nada la Biblia, no me importa lo que diga la Biblia. Y dice yo, bueno, así estamos. Bueno, ahí están los necios. Los necios da rienda suelta a su ira. Explotó en ira. Se enojó a tal punto de que me dijo que no le importaba la Biblia. Pero eso sí, muy religioso el hombre, muy con corbata y todas esas cosas. Entonces ahí vemos que el necio es así. En las iglesias también. Los necios te ponen cara de paz, hermanito, amor. Yo tengo un don especial para irritar a los religiosos. Porque con la Biblia hablamos de algo y se irritan y salta la ira en 2 minutos. Yo le saco automáticamente la soberbia, no por hacerme el canchero, el divino, pero le hablo con la palabra y les sale la soberbia automáticamente, porque no les gusta que sea descubierto a ver, no somos quien para empezar a escarbar y hacer estas cosas, pero mínimamente, si vamos a un culto público, estamos hablando con una iglesia, con algo, y empezamos a hablar de cosas religiosas, hay cosas que por ahí no están en su lugar, y al hablar con la Biblia de estas cosas que se están haciendo mal, ahí empieza la ira. Por eso no digo que yo voy y me meto en la vida de él, no, porque voy tu mujer y se enoja. No es chicanearlo con eso. Es simplemente si alguien está enseñando algo y no está enseñándolo en el contexto y tratar de hablar y llegar a un acuerdo de que por ahí no está bien y ahí empieza la ira, ahí empieza la contienda y ahí empieza el necio y no vas a tener reposo en tu vida. Así que por eso me resigné un poco con las iglesias. Más, el sabio al fin la sosiega. Sosiega significa como que al fin tiene descanso. El sabio va a contender, va a estar ardientemente, obviamente, por la fe, todo, pero cuando ve que ya es con un ciego, ya se despoja y descansa. Que esta es la diferencia. El necio no, sigue y sigue maquinando, lo ves 3 años después, no, porque el otro día que cuando, y sigue y dale. Pero el sabio, después de la contienda, dice, bueno, esto es inútil, Juanito, te bendigo, somos hermanos, hasta la próxima. Y uno descansa. El sosiego está hablando del descanso, de que no es que me llevo ese problema del religioso a mi casa. Entonces es así como debemos caminar. Versículo 12. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos.
Fíjense qué palabrita esta, qué proverbios. Si un gobernante, estamos hablando de un hombre influyente, si un gobernante atiende la palabra mentirosa, si es mentiroso el presidente, ¿qué es lo que va a hacer? Todos sus servidores van a ser mentirosos. Entonces, todo el ejército, por ejemplo, un partido político, si el presidente es mentiroso, todos los del partido político van a ser mentirosos. ¿Por qué? ¿Andarán dos sin estar de acuerdo? Amós 3:3. No pueden andar dos personas sin estar de acuerdo. Entonces, si este hombre líder, influyente, es mentiroso, todos van a ser mentirosos, todos los que lo siguen. También en el sistema religioso. Tenemos un falso pastor, vamos a tener una falsa iglesia. Tenemos un pastor mentiroso que habla sin la palabra, vamos a tener una iglesia mentirosa. Si tenemos un pastor santo, vamos a tener una iglesia santa. Por eso es el reflejo de lo que el pastor a donde los está llevando. Entonces, el gobernante atiende a la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Entonces, yo cuando veo un pastor, no sé, por ejemplo, les pongo el ejemplo de Maldonado. Es un impío. Yo no sé cómo la gente no se da cuenta. Bueno, el tema es que toda la gente que lo hacen millonario y que se mueren por él, es de la misma manera. Todos sus servidores serán impíos. Todas esas congregaciones son impías. ¿Por qué? Y porque están siguiendo un mentiroso. Es lo que aman, es lo que quieren y es el reflejo y es lo que ellos quieren. Entonces no podríamos decir, ay, pobrecito, que no. No, porque la luz la tienen. La palabra se la dan, pero la rechazan y quieren eso. Está bien que dentro de esos grupos sectarios hay muchos hijos de Dios y hay muchos remanentes que en su momento se le caerán los velos y saldrán de ahí. Pero la gran mayoría de los servidores serán impíos. Entonces, toda una iglesia corrupta es el reflejo de un líder corrupto. Y es más, en el país también, por eso cuando hablamos de un presidente, los presidentes son acorde a lo que se merece la población. Si nosotros decimos yo tengo un presidente corrupto, impío, es porque es lo que nos merecemos, ni más ni menos. Porque por ahí queremos echarle la culpa al presidente y saber que nosotros no hacemos nada. La ley del menor esfuerzo. Bueno, versículo número 14. Del rey que juzga con la verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. Fíjense cómo está hablando de el justo, del hombre de Dios. Del rey que juzga con verdad. ¿Quién dijimos que era la verdad? Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. El que juzga con Cristo, con sus principios, con sus valores, con su mente, a los pobres de corazón, a los pobres de espíritu, el trono será firme para siempre, porque Dios está con él. Es eterno. Esta palabra es eterna. Entonces nunca nos desviemos de la palabra. Versículo 16. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión. Fíjense, cuando hay muchos impíos, muchas es la transgresión. ¿Por qué hablamos de que las iglesias están cada vez más desordenadas? Porque hay muchos impíos. ¿Qué es lo que están haciendo la iglesia? Nosotros estamos llamados a predicar el evangelio y la gente a que acepte a Cristo y que se convierta. Pero como esto no funciona, y para que no queden en evidencia de que están muertos, tienen que llevar gente a la iglesia, números de personas. Entonces lo llenan de personas, pero de impíos. Entonces la gente no se convierte, la gente no se arrepiente, solamente va a la iglesia y se sienta porque le dijeron de que iban a ser rico y famoso y que Dios le iba a sanar todo y que ellos no tenían que hacer nada. Entonces, acá lo que nos dice es que cuando los impíos son muchos en una iglesia, de esta la que estuvimos hablando de las iglesias multitudinarias, está llena de impíos, no hay un solo convertido, porque la palabra que dan no está hecha para convertir a nadie, porque no está basada en las escrituras. Entonces, cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión. Estas iglesias son muy pecadoras. Por eso estas iglesias transgreden con todo, blasfeman el santo templo, hacen ridiculeces, fornicación, adulterio, asesinatos, todo. Encontramos iglesias muy pecadoras, peores que en el mundo. Y esta es la típica iglesia que decimos, yo voy a una iglesia y son peores que en el mundo. Y muchos de ustedes que han ido lo han comprobado. ¿Pero por qué? Porque son impíos. Mucha gente que fue a la iglesia, una chica que está acá también en el grupo, fue con los niños a una iglesia y como los niños hablaban o hacían ruido, medio como que la echaron. Bueno, así son los impíos.
cuando habla todo lo contrario a lo que son los principios de Dios. Entonces, cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión. ¿Por qué llegamos a estos niveles de apostasía en las iglesias? Que tiran agua bendita, que tiran aceite, que hacen brujería, que incorporan demonios, que bailan, que saltan, que hacen teatro, que hacen malabares, que las mujeres van todas sensuales, que los pastores son adúlteros, que los pastores son ladrones, andan en tantas cosas. Pero ¿por qué llegamos a este nivel extremo? Porque toda la iglesia es impía. Todos. Todos. No hay uno que diga, no, pastor, hay algo que no está bien acá. No, no hay uno. Son todos como Saúl. Que en lugar de decirle, Saúl, estás haciendo las cosas mal, no, vamos todos atrás de Saúl. Entonces, por eso estamos hablando de que obviamente que el que se levante en estas iglesias lo van a apedrear, lo van a echar y lo van a dejar solo. Esto lo he vivido y es angustiante por un momento. Pero el tema es que donde hay muchos impíos, mucha es la transgresión. Más, los justos verán la ruina de ellos. Esto se va a ver. Los justos, los que están en la palabra, van a ver en el juicio que cada uno va a atender conforme a sus obras, que son obras repugnantes delante de los ojos de Dios. Y no es que yo me ponga en juez, solamente leo un poquito y me veo y entiendo qué aborrece Dios y qué no. Este discernimiento me hace decir, estás aborreciendo a Dios, Juanito. ¿Quién es usted para decir? No, no soy nadie para decir nada. Pero la Biblia me dice que esto, esto y esto. Eso es tener discernimiento. Y no entrar en una atmósfera espiritualoide de que yo creo, de que Dios me dijo, de que no. Dios es simple. Acabo de decir recién que la oración que no tiene para, la aborrece. No, nosotros tenemos una casa de oración que no damos palabra, pero igual Dios está contento porque nos reunimos a orar. No, Dios aborrece eso. Me lo dice la palabra, a no ser que Dios me esté mintiendo, capaz que me lo diga y después no lo tome en cuenta, no sé. Pero no funciona así. Entonces, cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, más los justos verán la ruina de ellos. Entonces acá vemos que hay juicios. Van a haber juicios. Cuando hay mucha transgresión en estas iglesias, vienen los juicios. Y la iglesia es la primera que empieza a caer en maldición, porque están lejos de Dios. Y no solamente están lejos de Dios, sino que están blasfemando su templo, que es peor. Yo preferiría ser un impío, bueno, nomás si me drogo, me meto en la fornicación, que estar en la iglesia y faltando el respeto en un lugar santo. Versículo número 18. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Fíjense lo que dice. Sin profecía, cuando estamos hablando de profecía, en el Antiguo Testamento, la escritura no estaba al orden del día como la tenemos hoy. Entonces, como la escritura no estaba completa o estaba porque pergaminos o no tenían acceso, el Señor en su misericordia enviaba a un hombre y le daba un mensaje. Y el mensaje siempre era al arrepentimiento. Entonces, estos hombres se los llamaban profetas. Entonces, acá cuando habla que sin profecía, sin que estos hombres guíen al pueblo, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, estamos haciendo las cosas mal. Si no hay esto, hoy es la palabra. Hoy podemos profetizar con la palabra. Esto es una palabra profética. No es que adivino el futuro. No. Ya lo que estamos leyendo es profecía, se llama. Entonces, pero sin profecía, sin palabra, hoy en día, el pueblo se desenfrena. Claro, porque no hay ley. Sin palabra, sin Biblia, el pueblo se desenfrena. Porque nadie corrige los pasos de estos hombres. Entonces, cuando decimos que en la iglesia se cerró la Biblia, la iglesia se va a desenfrenar. Porque claro, hay libertinaje. Nadie va a tener rumbo. Va a ser todo un caos. Y en el caos se benefician todos. Por eso los gobiernos le prefieren el caos. Prefieren que haya todo un descontrol en todas partes, porque nadie tiene la responsabilidad de nada, todo libertinaje y hacen todo lo que quieren. Y así pasa en las iglesias, que sin profecía el pueblo se desenfrena. En las iglesias cerramos la Biblia, dejamos de enseñar la Biblia y los pueblos se van a empezar a desenfrenar. Se van a tirar al adulterio, se van a tirar a la religión, se van a tirar a la brujería, a vivir sin temor de Dios, porque la palabra de Dios no está. El Espíritu Santo no está en esas iglesias. Pero el que guarda la ley, el que estudia la palabra, el que la guarda en su corazón, es bienaventurado. O sea que este hombre es dichoso. Es un hombre feliz que guarda su palabra. Entonces, sin profecía, el pueblo se desenfrena. Por eso, cuando nos habla la palabra de que mi pueblo fue destruido porque no tuvo conocimiento. No, la letra mata, no hay que estudiar tanto porque es todo espíritu. No.
Los pueblos han sido destruidos porque no conocieron la palabra de Dios. Los pueblos de hoy en día están siendo liquidados porque no hay palabra de Dios. Y cada vez va peor. Y los juicios vienen. Dios no se tarda en sus juicios. Entonces, sin profecía, el pueblo se desenfrena. Sin palabra, sin Biblia, el pueblo hace lo que quiere. Entonces, yo puedo agarrar una iglesia sana en doctrina, con una iglesia correcta, y si cierro la Biblia, se va a empezar a desenfrenar el pueblo. Va a empezar a salir la ira, va a empezar a salir el pecado, la fornicación, los celos, envidia. Así, total, no hay palabra, no hay nadie que corrija nada. Esto está bueno esto. Entonces, mi pueblo fue destruido porque no tuvo conocimiento, y es real. Versículo 19. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no la hace. ¿Qué es lo que está diciendo en este proverbio? Que no solo la palabra es lo que corrige. Yo puedo estudiar 24 horas todos los días y tener mucha palabra, pero no me va a corregir. Porque la tengo que hacer, no es la palabra sola. Hay muchos que toman un versículo bíblico como magia. Entonces yo digo un versículo bíblico al aire y me va a cambiar la realidad y la situación. No funciona así esto. Lo que está diciendo es que la palabra sola no te va a hacer nada si no la ponemos en práctica. Por eso dice, y también nos dice que porque entiende, mas no la hace. Muchas personas en las iglesias, que son como estas iglesias que dice que hay muchos impíos, mucha transgresión, que los pueblos se desenfrenan, hay muchos que saben la palabra de Dios. Hay muchos que tienen la palabra al acceso y saben de que hay cosas que son pecados y que está mal. Pero esta persona la entiende, mas no la hace. ¿Se entiende dónde está el punto? Por eso no somos salvos por el conocimiento. Pero sí es necesario el conocimiento para poder obedecer. Porque si no tenemos el conocimiento, ¿qué vamos a obedecer? ¿Cómo vamos a agradar a Dios? Entonces, acá lo que nos dice, porque entiende, mas no la hacen. Hay muchas personas que entienden de que no se debe danzar en la iglesia, pero no importa porque la carne es lo más importante para ellos. Para muchos ya saben que la Biblia nunca aparece en las pastoras. Nunca se les da a la mujer un cargo jerárquico en la iglesia, pero no les importa. Ellos entienden eso, mas no lo hacen. Entonces, todo este tipo de cosas el hombre las sabe, pero no las hace. Entonces, yo puedo ser un fornicario, sé que está mal, pero lo hago. ¿Se entiende? Versículo 24. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma. Acá está hablando del cómplice del ladrón. El que está en el medio del pecado, que no se aparta. Calma su conciencia, pero es un cómplice, está ahí. Dice, pues, oye la imprecación y no dice nada. Acá estamos hablando que es un pecado también saber cosas y no actuar conforme a la verdad. Porque muchos tendrán la conciencia tranquila de que yo no robo, pero estás con personas de una mala calaña, y estas personas, si yo digo, no, yo no digo nada, yo estoy acá, yo estoy bien, yo estoy limpio. No, estás igual que ellos, estás encubriendo. ¿Se entiende? Entonces, si yo estoy con personas pecadoras, por eso nos dice que no caminemos con estas personas. Porque si estamos con ellos y si oyemos la imprecación y no se dice nada, somos culpables iguales. Si sabemos cosas y no actuamos con justicia, somos culpables igual. Versículo 27. Abominación es a los justos el hombre inicuo. Y abominación es al impío el de los caminos rectos. Esto es una antítesis terrible. Ya es el último ya terminamos con esto. Fíjense lo que está diciendo acá. Acá estamos hablando de una cuestión de naturaleza. La naturaleza del hombre. Tenemos, el sabio es de la naturaleza que tiene el Espíritu Santo. No es que su nombre no es brillante con su imaginación. No. Recibió el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo hace ser sabio. Entonces acá tenemos pero el problema es que al tener el Espíritu Santo, va a haber un problema con el impío, con el hombre no regenerado. Es un choque, por eso el cristiano las pasó como los pasó a lo largo de la historia. Por eso los apedreaban, por eso los tiraban a un pozo, por eso los crucificaban, porque había un choque. Entonces, ¿por qué? Porque abominación es a los justos el hombre inicuo. Entonces, el justo va a ver como una abominación el mal del hombre.
Y el hombre por justicia va a tomar manos a la obra. El hombre justo. Pablo, Pedro, estos hombres eran justos, pero era una abominación el hombre inicuo. Ellos reprendían, ellos hacían todo lo que tenían que hacer por justicia. Entonces, y esto es lo que estamos llamados, pero esto le implicaba de que Pablo viva preso, de que a Pedro también lo metan preso, de que los apedreen, de que lo vivan persiguiendo, que blasfemen, todo, esas eran las consecuencias de querer vivir en santidad y obedecer a Dios en un mundo pecador y corrompido por el pecado. Entonces, nosotros vamos a tener un choque espiritual, porque si tenemos el Espíritu Santo, nos estamos capacitando, vamos a chocar contra el mundo. Entonces, solamente ponete a pensar y ponete en contra de los feministas, si te parece bien. No sé, capaz que estamos de acuerdo con el feminismo. Pero anda a fijarte qué te pasa y fíjate cómo te va. Bueno, ahí está la justicia. Entonces, abominaciones para los justos, el hombre inicuo. Entonces, nosotros, si somos justos, vamos a aborrecer la iniquidad, vamos a aborrecer el pecado. Obviamente vamos a tener compasión para que se arrepientan, pero no vamos a tolerar esas obras, no vamos a tolerar el aborto, no vamos a tolerar el adulterio, no vamos a tolerar el que roben, el que sean, ¿se entiende? A eso es lo que que estamos hablando. Y fíjense lo que nos dice. Y también esa abominación es el impío, el de los caminos rectos. Para el impío, el que camina por un camino recto es de lo peor que hay. Es objeto de burla, es para reírse, es para apedrearlo, es para escarnecerlo. Entonces, fíjense lo que es este impacto, cómo chocan las dos naturalezas. Y por eso el Señor nos dice, no nos unáis en yugo desigual. Les dice esto a dos personas. Ay, pero es tan bonita, ellas estamos juntos y somos el uno para el otro. Sí, pero el justo va a abominar al impío y el impío va a abominar al justo. Entonces, si están en yugo desigual es una cuestión de naturaleza. Un hijo de Dios, un hijo de Satanás. Y se juntan y no puede salir nada bueno, más que dolor, más que tristeza. Por eso el Señor lo que quiere es que cuando se unan en matrimonio, los dos tengan el Espíritu Santo y que los dos caminen correctamente. ¿Se entiende? Entonces, bueno, pero esto es lo que estamos acostumbrados a ver y nosotros debemos caminar de esta manera. Así que bueno, hemos terminado el estudio del día de hoy. Lo terminé antes, pensé que iba a ser más largo este. Pero bueno, ya terminamos. Mañana sábado, ¿no? Mañana sábado, 19:30 horas, vamos a ver el capítulo número 30 y la mujer virtuosa. La mujer virtuosa se viene y bueno, la mujer virtuosa es maravillosa para todas las mujeres que están ahí. Ya lo habíamos visto, enfoque del matrimonio. Ahora lo vamos a ver con el estudio de Proverbios, que en parte es parecido, lo mismo, pero se va a ensamblar con todo lo que estuvimos viendo acá. Así que bueno, hemos terminado el estudio de hoy. Perdón porque no me pude comunicar. Entonces, acá... Bueno, acá me estaban dando algunos mensajitos, pero bueno, no le den mucha bolilla a los comentarios, así que atiendan el estudio. Es más, traten de bloquear los comentarios y estudien, que es lo más sano. Bueno, vamos a terminar en oración. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que nos dé fuerzas, que nos des aliento, que nos siga ayudando a caminar, Señor, por el camino angosto, si es que estamos caminando, y si estamos por un camino ancho, perdido, Señor, te pido que nos hagas entender para volver a ti, Señor. Muchas veces nos queremos descarriar, nos queremos alejar, nos cuesta caminar bien, pero necesitamos de ti, Señor. Hacemos nuestra parte y el resto te lo dejamos a ti. No queremos estar en la doctrina del quietismo, de estar quietos y que tú hagas todo, pero ponemos nuestro aporte, Señor. Queremos ser guiados por el Espíritu Santo, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que están conectados, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de ellos, que no pude hablar, no tengo la conexión, no sé qué es lo que pasó, pero bendice a cada uno de ellos, Señor, que es tu pueblo. Somos tu pueblo. Te pido, Señor, que abras cada vez la mente más de cada uno, que desarrollen más la inteligencia día a día, que acumulen más conocimiento en el disco rígido, Señor, y que puedan implementar todo el conocimiento en una vida útil, Señor. Y decir, mis hermanos son sabios, mis hermanos son prudentes, mis hermanos son luz, mis hermanos son sal, mis hermanos ganan almas, mis hermanos son temerosos de ti, Señor. Ese es el anhelo de este pueblo. Dejamos de lado la riqueza, dejamos de lado todos los honores del hombre, Señor,
y lo único que nos interesa es enfocarnos cada vez más en ti, Señor, cada vez más direccionado al trono, Señor. Yo sé que parece imposible muchas veces para nosotros, pero lo anhelamos y lo queremos, Señor. Despierta a cada uno de mis hermanos, Señor, más interés, más hambre, más pasión por ti, por el estudio y por vivir una vida recta. Te damos gracias, Señor, te entregamos este estudio y nos veremos mañana a 19:30 en el poderoso nombre de Jesús. Te decimos amén. Amén. Bueno, hemos terminado, así que en este es el momento donde los saludo, donde los veo, pero como no los veo, me voy a tener que ir. Así que bueno, ya estamos llegando al final de Proverbios. Así que, fíjense cómo esto. Hoy, mañana, terminamos con el libro de Proverbios. Mañana terminamos ya este libro. Y el domingo vamos a ver qué es lo que seguimos estudiando, el Día del Señor. Y vamos a empezar con Colosenses el día lunes. El día lunes es un libro bastante cortito, pero muy amplio, muy poderoso. Así que vamos a volver a una epístola de Pablo y a ver todo lo que es el orden como iglesia. Somos la iglesia. Entonces, que no estemos en un lugar reunidos no significa que no sepamos cómo debemos caminar y cómo manejarnos en la iglesia. No podemos ser como lo que estamos hablando de los impíos y de cómo se manejan. Que ellos se manejen así, bueno, nosotros no. Así que bueno, así que nos vemos mañana y bueno, que Dios los bendiga. Nos vemos mañana.